Javier, en nuestra última charla que tuvimos hace 4 meses, cuando viniste para la Bienal Vargas Llosa, terminábamos la entrevista, bueno, a propósito de una pregunta mía, comentabas acerca de la edad. Decías, bueno, ya tengo 52 años y sé que tengo un tiempo corto, unas 2 décadas para seguir en la novela, que me demanda mucho esfuerzo, ¿no? Y quería conectar un poco esa anterior charla, hablando precisamente de... Solo 2 décadas, espero tener un poco más, pero bueno, tampoco... Sí. ¿No? Porque decías, las novelas que yo quiero escribir me demandan mucho esfuerzo. Es verdad. Y no creo que después, en los 80, pueda tener ese vigor, creo que mencionabas la palabra, ¿no? Puede ser, puede ser. Y bueno, puede ser. Pensaba si la edad es un límite, porque pensaba también, por ejemplo, Tolstoy, José Saramago, por ejemplo, también, ¿no? Que en edad ya madura siguieron escribiendo y produciendo. Cervantes era muy mayor cuando escribió la segunda parte del Quijote, que es un libro increíblemente bueno, ¿no? Era muy mayor ya, muy mayor, y en aquella época, yo no sé cuántos años tenía entonces, 60 y pico de años, ¿no? Era como tener ahora 80 y pico de años, es muy raro. Siempre se ha dicho que la novela es un género de madurez, ¿no? Hay pocos casos de grandes novelas escritas a los 20 años, ¿no? Vargas Llosa, por ejemplo, es un caso muy excepcional, me parece a mí. Vamos, yo no conozco a alguien que con 26 años haya escrito una novela como La ciudad de los perros, no conozco ninguna. Siempre se ha dicho que es un género de madurez. Bueno, ojalá a mí me queden muchos años, no lo sé, pero cuando se acabe, pues acaba. Sabes más cosas, pero es verdad que escribir es una cuestión de energía, requiere mucha energía. Casi todo es una cuestión de energía, ¿no? Y hay escritores, bueno, como Philip Roth, que optan por el retiro, ¿no? Es verdad que cuando Philip Roth tuvo una segunda juventud, cuando se retiró a Connecticut, ¿no? Y empezó a escribir sus mejores libros de repente, ¿no? Teatro de Sabbath y Human Stain, los escribió. Sí, yo ahora me retiré también. Esto de retirarse es muy interesante. Yo el último libro que he escrito lo he escrito por entero en el campo, en una casa que tengo en el campo, prácticamente solo, y es el libro que he escrito más rápido en mi vida, y quienes lo han leído dicen que es mi mejor libro, lo cual me gusta, y algún malvado ha dicho que es el mejor libro que escribiré. Eso ya me preocupa más. Sí, me he pasado como meses o 9 meses. ¿Te refieres a La ley de la frontera? No, acabo de terminar un libro ahora. No, ese es otro libro. En este libro el epílogo se titula El punto ciego, y el próximo libro que escribiré después del que acabo de escribir ahora será un ensayo. Nunca había estado encerrado tanto tiempo, yo solo, casi solo, en el campo, y ha sido muy fructífero, y la verdad, eso se parece bastante a la felicidad. Estar tú solo ahí, sin que nadie te moleste, viendo películas por la noche, escribiendo durante todo el día. Fantástico. Tú recordabas en esta columna que titulaste 3 lecciones de García Márquez. Sí. Una conversación que tuvo contigo en 2006, en el que decía, bueno, yo ya soy viejo, sí, y no me engaño, las novelas tienen que salirte de las tripas o si no, no escribirlas. Eso es. Y él decía, estoy viejo. Sí, eso fue en el 2006, sí, creo que fue en 2006. Ya para entonces ya no volví a publicar un libro y había anunciado, si no recuerdo mal, o lo había anunciado o lo iba a anunciar, que no volvería a publicar un libro. Y fue muy curiosa la conversación, porque fue en Cartagena de Indias, donde la gente nos interrumpía de vez en cuando. Estábamos en el patio de un hotel, no me acuerdo cómo se llama, pero me he alojado ahí varias veces, y nunca tuve la sensación de estar con alguien más parecido al Papa que él, porque nos interrumpían de vez en cuando gente para que besáramos, para que él besara a un niño, o para alguien le pedía algo. Era como estar con el Papa, literalmente. Y
perfecto, me van a traer agua. Y entonces estábamos ahí sentados y él me cogía de la mano y me hablaba al oído y de repente me dice, ¿sabes una cosa? Yo no voy a volver a, ya no escribo, ya no voy a volver a publicar ningún libro. Y yo dije, lo lamento. ¿Por qué? Entonces él me dijo, porque mira, yo ya soy un viejo y puedo engañar a todo el mundo. Yo puedo escribir un libro y engañar a todo el mundo y que todo el mundo crea que está bien, pero a quien no me puedo engañar es a mí mismo. Y los libros tienen que salir de las tripas, como tú has dicho, ¿no? Si no salen de las tripas no son buenos. Creo que es una gran lección. Es decir, a lo mejor de viejo un libro te puede salir de las tripas, es decir, no existen reglas universales en la escritura. A lo mejor él ya había dicho todo lo que tenía que decir, por otro lado él ya estaba, creo, un poco enfermo. Eso es lo que yo no sabía, pero creo que ya estaba iniciando la enfermedad que al final, en fin, con la que pasó muchos años, ¿no? Que era el Alzheimer. Así que ya no podía escribir. No hay reglas generales, pero sí es una regla general que un libro te tiene que salir de dentro. Tiene que ser... Te tiene que salir de las tripas, está muy bien dicho, ¿no? Escribir por escribir, bueno, quizá no... De ahí no puede salir nada bueno, me temo. Yo quería, jugar un poco con el título de uno de tus libros, Anatomía de un instante, hacer una pequeña anatomía de un instante, pero de tu vida. Estudiaste filología, sí. Egresaste en el 85 y fuiste profesor universitario bastante joven, en 1989, creo, con 26 años. Enseñabas en la Universidad de Gerona, ya. No, en el 87 enseñaba en Illinois, y en el 89 Estados Unidos. Estabas en Gerona. Y en el 89 estaba en Gerona, sí. Claro, en ese instante de Gerona, por ejemplo, ¿pensabas en que la escritura para ti era una posibilidad en ese momento? ¿Cómo era la escritura en ese instante para ti? Mira, yo siempre fui, desde muy jovencito soñaba con ser escritor. Qué sé yo, 14 o 15 años probablemente. Pero nunca pasó por mi cabeza la idea de llegar a ser un escritor profesional. Eso no entraba en mi horizonte de expectativas, vital. Yo simplemente, además era un chico de provincias, no conocía a ningún escritor, además vivía en un ámbito catalán y yo escribía en castellano. No, eso era impensable, pero siempre supe que iba a intentar escribir, eso sí. Y que iba a escribir y escribir y escribir y ya está. Entonces, en el instante del que tú me hablas, yo ya había publicado 2 libros, volví a Estados Unidos, recién se publicaba un libro, en aquel momento que era El inquilino, y yo volví a la universidad a enseñar. Yo había vivido 2 años en Estados Unidos y sabía que aquella vida no era buena para un escritor, sentía que aquella vida no era buena para un escritor. Vivir en Cincinnati o en Kentucky no me parecía lo más adecuado para ser un escritor. Y volvía con la idea, mira, era muy fácil. Stevenson decía que la primera obligación de una persona decente es ganarse la vida. Y yo volvía con la idea de ganarme la vida en la universidad para, una vez tuviese un trabajo y me pudiese ganar la vida, dedicarme, consagrarme por entero a escribir. Y mi propósito cuando llegué allí era escribir una tesis doctoral y hacer una pequeña carrera universitaria para, llegado un momento, poder dedicar mis mejores energías a escribir, pero jamás con la idea de llegar a ser un escritor. Yo siempre, antes de Soldados de Salamina, que es el libro que a mí me hizo un escritor profesional, yo tenía, qué sé yo, no sé, 100 lectores, 200 lectores, y me parecía que eso era lo normal, si es que tenía 100 o 200 lectores. Me parecía lo normal y me parecía lo lógico y nunca me quejé, créeme. ¿Y ahí escribías todos los días, los fines de semana, cuando podías? Cuando me fui a Gerona, a vivir a Gerona y a ser profesor universitario, dejé durante años de escribir literatura. Y escribí una tesis doctoral que luego fue un libro, pero dejé de escribir literatura. Con la idea de que, no miento, escribí un libro que es la tesis doctoral, luego escribí una novela fallida, que nunca he publicado, y luego
acabé de hacer mi carrera académica y luego me puse a escribir una novela que se titula El vientre de la ballena, pero yo tenía la idea de tener un trabajo, tener un sueldo y de poder luego dedicarme a escribir. Ese era mi propósito. En aquel momento era ese mi propósito, no tenía otro. Por supuesto, siempre pensando en escribir libros y en dedicarme plenamente a escribir, pero siempre con la universidad ahí, ¿verdad? No. Lo de ser escritor profesional me parecía imposible. Vino por casualidad y todavía no me lo creo a veces. No, ahora ya empiezo a creérmelo, pero... Hay algo curioso, Javier, en tu obra, bueno, en la obra inicial, que tú también lo has mencionado, que es el humor. Sí. Decías, ¿no? Algo que extraño en mis últimas novelas es el humor, sí, que estaba presente al inicio. Sí. Es curioso porque, claro, en las últimas novelas, no solamente La Ley de la Frontera, sino también en Soldado de Salamina, por ejemplo, parece que quien lo escribiera no sea una persona tan alegre de un humor, una persona tan campechana como tú. Es otro registro, ¿no? Hay una dualidad. Soldados de Salamina hay más humor de lo que parece. No es una novela humorística, pero hay más humor de lo que parece. No lo sé, no sé a qué atribuir eso, sinceramente. Quizá me he responsabilizado demasiado. Pero a lo mejor vuelve el humor, quién sabe. Tal vez. Nunca desapareció, por ejemplo, en mis artículos, nunca desapareció de todo en mis novelas, pero se ha atenuado, es verdad. Soldado es más humorístico de lo que parece, más irónico y más humorístico de lo que parece. Por lo demás, la ironía es fundamental en mis novelas, pero otra cosa es el humor, efectivamente. ¿Por qué eso? No lo sé. Al principio era fundamental, era esencial, sobre todo en un determinado momento. Y yo creo que la novela es un género cómico, empieza siendo un género cómico con Cervantes, claro, y en todo el siglo XVIII, y ahí solo mejor lo recupero en algún momento. Creo que he ganado algunas cosas y he perdido otras, o se han atenuado otras. Lo del humor espero recuperarlo de alguna manera. ¿Y ahora que... Quizá, no lo sé, porque también el humor en la escritura... Yo detesto las novelas exclusivamente humorísticas. O sea, las que son solo humorísticas, detesto y me aburren. O sea, Tom Sharp, por ejemplo, es un escritor que no me interesa mucho, no me parece un gran escritor. Me gusta el humor como ingrediente, pero no como centro de la novela, aunque si lo piensas es verdad que El Quijote o Tristram Shandy o estos libros son quizá antes que nada libros humorísticos, ¿no? Y ahora que mencionabas que, bueno, Soldado de Salamina te volvió un escritor profesional, ahora como escritor profesional tienes un régimen de escritura, tienes horarios, escribes todo. Totalmente, sí. Sí. ¿Qué horarios tienes? Mira, cuando estoy en mi casa el horario es muy sencillo. Yo me levanto muy temprano, a las 6, antes de las 7, y me voy a correr, que eso ha sido un gran descubrimiento para mí. La mejor droga posible son las endorfinas que generas cuando corres. Eso ha sido una gran revolución. Quizá por eso he escrito este libro tan rápido y por eso espero escribir hasta muy tarde, porque lo de correr ha sido muy importante, un gran estímulo. Antes de las 9, 8 y media estoy escribiendo, hasta la 1 y media como algo, descanso, duermo la siesta, es muy importante, y puedo estar hasta las 7 y media, las 8 escribiendo. Cuando estoy en mi casa es así. Luego viajo bastante, pero he encontrado un mecanismo por el cual viajar, en vez de entorpecer la escritura, me estimula. Es decir, ¿sabes? Antes de empezar a escribir un libro, viajar te puede desconcertar, porque no tienes la idea, y la idea hay que encontrarla concentrándose. No tienes todo el libro en la cabeza, pero una vez empecé a escribir el libro me iba muy bien viajar. Salía de casa, cogía un avión y empezaba a tomar notas, hablaba con gente y todo me remitía al libro. Ha sido muy... Así que es una disciplina... Yo no soy tan disciplinado como otros escritores, como por ejemplo Vargas Llosa, mucho más disciplinado que yo, y lo envidio, pero procuro serlo al máximo. Hay escritores que tampoco tienen una gran disciplina, es decir, Onetti, por ejemplo, ¿no? Que escribía cuando le salía y se acabó.
se pasaba mucho tiempo sin escribir. No, yo soy de los que para escribir un libro necesito cada día, y no salgo por las noches ni nada, no. Y eso a mí me rinde mucho, y sobre todo me hace muy feliz, me gusta mucho. En esta conversación con García Márquez que cuentas en esa columna, tú contabas ahí también que García Márquez de pronto te abordó y te preguntaba cuántas veces has escrito una novela, pero ahí hay una respuesta también que me interesaba, ¿no? Me da curiosidad que tú decías que la primera versión la escribes a mano. Sí. ¿Mantienes esa forma de escribir? En algunos casos, Las leyes de la frontera hay varias versiones a mano. Y luego empiezo a trabajar con el ordenador. Los artículos los escribo directamente en el ordenador, pero las novelas siempre las he escrito a mano primero, a veces varias versiones a mano, y luego ya empiezo a trabajar del ordenador, que es más rápido porque te permite corregir mucho más, ¿no? Con mucha más velocidad y muchas más veces. Pero no siempre es así, ¿eh? A veces escribo partes de la novela a mano y otras partes a máquina, con el ordenador. Cada libro me parece que lleva su propia forma de escribir, pero bueno, no sé. Tomo muchas notas a mano, muchísimas, y ya te digo, puedo escribir fragmentos a mano, pero ya una vez, a medida que el proceso avanza, cada vez escribo más con el ordenador porque puedo corregir más. Y a propósito de más esa rápidamente. pregunta que hizo García Márquez, ¿cuál ha sido la novela que has reescrito más veces? Buena pregunta. Bueno, habría que recordar lo que me contaba García Márquez. Esto fue lo que dijo García Márquez, que creo que es una gran lección también. Esto fue la primera vez que estuve con él, en casa de Carmen Balcells, de su agente y mi agente. Y fue una comida así con su mujer y con mi mujer y con Carmen Balcells. Y entonces ahí me preguntó, me llamó la atención que él, como las personas inteligentes, preguntaba más que hablaba. O sea, preguntaba más que otra cosa. Y me hizo, casi me sometió a un interrogatorio. Entonces en un momento determinado me preguntó, ¿y cuántas veces reescribes tus libros? Y yo le dije, hombre, pues claro, es difícil, depende del libro. Ahora además, usted sabe, o tú sabes, con los ordenadores reescribes muchas veces la misma frase, hay partes... Y me dijo, no, entero, desde el principio hasta el final. ¿Cuántas veces reescribes tus libros? Y yo volví otra vez a balbucear, pues no sé, porque depende del libro, y claro. Y dije, pero bueno, tal libro lo reescribí 2 veces o 3 veces. Y él me miró, sonrió muy feliz y dijo, yo 6 veces todos los libros. No sé si exagera o no, y no sé si todos sus libros. Quizá el libro que más veces he reescrito ha sido Las leyes de la frontera, fíjate. Porque no sabía muy bien cuál debía ser la forma del libro. Tuve que encontrarla trabajosamente. Este interrogatorio que hay allí. Pues. Claro, es una forma un poco peculiar, ¿verdad? Pero todos los libros los he escrito más de una vez. A veces 2, a veces 3. Y a veces hay partes, por ejemplo, los principios de los libros puedo escribirlo 6 veces, es lo que más me cuesta, más trabajo me cuesta. Es decir, a veces, muy a menudo escribo ya el libro entero y las primeras frases son decisivas. Las primeras frases para mí idealmente tienen que contener el libro entero, no solo el tono, sino también los temas. Entonces, yo sé que cuando empiezo a escribir un libro, el principio no se va a parecer en absoluto a la versión final de ese principio, ¿no? Eso siempre es así. ¿Y cómo sabes que ya el libro se ha terminado? ¿Acaso ahí justo en el epílogo comentas que habías entregado un borrador, ¿no?, de Las leyes de la frontera? Pero ¿cómo sabes que ya se cerró el libro? ¿Cómo lo sé? Cuando no puedo corregirlo más. Cuando ya no puedo corregirlo más. Cuando ya no sé corregirlo más. Paul Valéry decía, los poemas no se acaban, se abandonan. Lo mismo ocurre con las novelas. Las abandonas porque ya dices, esto ya no puedo
quitarle una coma ni añadirle una coma, y es más, si lo hago puedo estropearlo. Cuando el libro suena verdad, cuando todo el libro suena verdad y nada suena falso, no te suena falso a ti y te suena verdad a ti, ¿no? Entonces es cuando ya Pero tú decías, si el lo que dejas. escribe o no se cree la historia, Claro. no puede hacerla creerlas al resto, ¿no? Pues esto es evidente, ¿no? Si tú no te crees la mentira que cuentas, nadie se la va a creer. Entonces, tú tienes que persuadirte de que aquello, ya todo suena verdad, todo es verdad, todo está ocurriendo de verdad, o les ha ocurrido a estos personajes, te ha ocurrido a ti, ¿no? Si eres el narrador, lo que sea. Claro, eso es así. Tienes que engañar al lector, y para que el lector se crea ese engaño, primero la historia te la tienes que creer tú, primero la historia te tiene que sonar a verdad a ti, ¿no? Tiene que ser. Eso es así, no puede ser de otra manera. ¿Y por qué se sigue escribiendo y se sigue leyendo ficción? Si en términos prácticos, pero recontra prácticos, a veces hacen esas encuestas o en las ferias del libro, los libros que más venden son los de autoayuda. Por ejemplo, en la feria del libro el año pasado en Lima, el libro que más vendió era la biografía o la autobiografía de un rockero, muy carismático, por cierto, ¿Por qué se sigue leyendo? y escribiendo ficción. ¿Por qué se sigue leyendo y escribiendo ficción? Pues seguramente porque nuestra vida es limitada y no podemos vivir todas las vidas que quisiéramos vivir, y la ficción nos permite eso, porque la ficción ensancha nuestra experiencia de la realidad, porque la ficción nos vuelve más fuertes, la literatura en general nos vuelve más fuertes. A veces he comparado yo una novela con un simulador de vuelo, ¿no? Es decir, ¿sabes lo que son simuladores de vuelo, verdad? O sea, el tipo que se mete ahí en una cabina y experimenta por adelantado lo que puede ser una situación complicada en un avión, ¿no? Pues eso es lo que es también la ficción de la literatura, es decir, experimentas de manera vicaria, no real, sino simulada, pues eso, que te separas de tu mujer, que estás en una batalla, ¿no? que cosas que no has vivido, que sientes un odio furibundo, que sientes un amor desaforado, que estás detrás de una barricada pegando tiros, y lo experimentas todo eso. Y eso te prepara también, no solo te permite vivir eso, sino de algún modo, sino que te prepara para las durezas de la vida, ¿no? O sea que cuando te separas de verdad de tu mujer o te enfrentas a una situación violenta, de algún modo ya la has vivido, así que estás más preparado para ella. Eso es lo que hace la ficción, ensanchar nuestra experiencia, ¿no? Ampliar nuestra experiencia y volvernos más fuertes, y volvernos menos idiotas, claro, eso seguro. Sin la literatura yo sería mucho más idiota de lo que soy, ¿no? Como todo el mundo. Te muestra que la vida es más compleja de lo que pareces. Yo siempre lo he dicho muchas veces, siento que los políticos y los escritores somos exactamente lo opuesto. Que un buen político es lo contrario de un buen escritor. Un buen político es un tipo que, frente a un problema complejo, lo reduce a sus líneas maestras, esenciales, y lo resuelve de la manera más rápida posible, por la vía más directa. Un escritor es lo contrario. Un escritor es un tipo que, ante un problema complejo, lo vuelve más complejo todavía. O incluso un escritor genial es aquel que, donde nadie ve un problema, él crea un problema. Los políticos deberían simplificarnos la vida y los escritores complicarnos la vida. Y por eso los políticos suelen ser tan malos escritores y los escritores tan malos políticos. Y Javier, me han dicho que quedan 5 minutos, así que bueno, las últimas preguntas son de repente para hacerlas cortitas. Fuera de la literatura, ¿de qué temas te gusta hablar? Por ejemplo, en una tertulia con amigos, ¿o solamente hablas de literatura? No, en realidad tengo pocos amigos escritores, entonces hablo de cualquier cosa. ¿Política? Sí, demasiado. Y en tus columnas también, bueno, es una preocupación constante. Demasiado, digo, porque a mí me gustaría vivir en un país donde no hiciese falta hablar de política. O sea, donde de la política nos ocupásemos todos, pero donde no fuese un asunto candente, ¿no?
Un país aburrido, sueño con un país aburrido. Entonces hablo de todo, de comida, de tenis, de fútbol, de cualquier cosa. ¿Cómo nació esa afición al tenis? Porque escribiste una columna Rafael Nadal que parecía un hackeo, ¿no? Una descripción de un... Sí, por lo menos escribo una vez al año sobre tenis, porque el tenis fue mi pasión de chico y jugaba mucho y no era tan malo. Y me gusta mucho. Y a veces voy a ver tenis, pocas veces, menos de las que me gustaría, pero me gusta mucho, sí. Tampoco lo veo mucho porque es... Pero me encanta. ¿Y el fútbol? Más me gusta el tenis probablemente que el fútbol. El fútbol también me gusta, sí. Lo he jugado menos, no, el tenis lo jugué más o menos en serio y el fútbol apenas. ¿Y qué actividades realizas para distraerte? O sea, si vas al cine, al teatro, normalmente. Voy al cine menos de lo que quisiera, veo películas en casa. Me gusta salir a comer, como todo el mundo, por ahí. Sí, el cine me gusta mucho. El cine me gustó muchísimo siempre. Ahora, fíjate, creo que veo menos cine que cuando era chico. Cuando era joven veía muchísimo cine. Y al teatro voy a veces. No voy a conciertos, y eso me fastidia. Porque me gusta mucho la música, pero la escucho poco por algún motivo. La escucho menos de lo que me gustaría, sí. El cine fue realmente siempre mi gran distracción. Y bueno, y leer, claro, la literatura, pero eso ahora ya se ha convertido en mi profesión, pero en mi placer, antes que cualquier otra cosa, claro. ¿Y esa serie La Frontera Azul, te gustó, te marcó mucho? No. Fue una referencia que iba para la... Claro, no, a mí no me marcó mucho esa serie, no fue importante para mí, fue importante para mucha gente. Y sobre todo me convenía mucho en la novela, porque transcurría en el mismo verano en el que transcurría la acción y porque tiene mucho, porque es una metáfora de la novela, de lo que ocurre en la novela, de algún modo, ¿no? y un punto de comparación. Pero no fue muy importante para mí, ¿no? De hecho, la veía, pero en cambio para muchísima gente de mi época lo fue. ¿Y con qué personajes de ficción, sea de novela, película, serie, te identificas o te identificaste? Con todo gran personaje de novela. Hombre, yo creo, me identifico, mira, si hay una novela que me ha gustado mucho es Miguel Strogoff, de cuando era chico, y me identifiqué con ese personaje, me parecía fantástico, El correo del zar, eso me parecía sensacional. Pero yo me identifico con casi cualquier personaje de novela que leo, o a menudo me ocurre eso, ¿no? Ahí está la gracia de la literatura, en parte, no en parte. En parte, pero sí, hombre, yo me he reidentificado con Raskolnikov. Y cuando mataba a la vieja usurera, la mataba yo. Eso claro. Y me identifico con Hamlet, y me identifico con, qué sé yo. Cuando era chico, eso era más, formaba parte esencial del placer de leer. Ahora hay otros placeres, ¿no? Más allá de identificarte con eso que se llama identificarse, que es meterte en la piel de los personajes. Claro, yo me meto en las pieles de los personajes, sí. Yo en las novelas de Julio Verne, por ejemplo, me encantaban y ahí había... Miguel Strogoff es una de las novelas que más me ha gustado en mi vida. He soñado escribir un libro sobre ese libro. Y quería finalizar, bueno, con este diálogo entre Gafitas y el interrogador, ¿no? Que le dice, bueno, usted es escritor. Entonces usted sabe que la mayor parte de lo que hacemos no tiene una sola explicación. Eso es verdad. Preguntar, ¿la literatura es una búsqueda de esa explicación? La literatura es una búsqueda de esa explicación sabiendo que esa explicación al final es imposible. Que no hay una sola explicación para las cosas. Que la literatura en sí misma es una tentativa de explicación. Y que esa tentativa de explicación es la explicación que buscábamos. Solo hay tentativas de explicación. Cuando tienes una explicación y crees que es la explicación definitiva, es que has dejado de pensar. Y no se puede dejar de pensar. Porque es empobrecer la realidad, empobrecer el problema que planteas, ¿no? La literatura es una tentativa de explicación consciente de que la explicación definitiva no existe.